¿Qué tal el Congreso guay, verdad? Genial. Pues hoy quiero hablar sobre un tema que puede valer tanto para nosotros como para nuestros hijos. Lo que estaba hablando Nathan antes acerca del árbol, que me encantó, la verdad, que predica tan guay, acerca del árbol, de la semilla y las diferentes partes del árbol. Quiero hablar acerca de las actitudes que nosotros tenemos. Vamos a empezar con una definición de lo que es una actitud. Una actitud puede ser un reflejo exterior de las emociones internas. Puede ser la postura del cuerpo que revela un estado de ánimo, también es una actitud. La manera en que un individuo se adapta de forma activa o pasiva a su entorno. ¿Cómo se adapta una persona? ¿Qué actitudes toman para adaptarse de forma activa o pasiva a su entorno? Es la consecuencia de un proceso cognitivo, de aprender, afectivo, de recibir amor, y conductual. Esas son actitudes. También hay otro significado, es la actitud de un avión. Un avión en el vuelo puede tener una actitud así, con el morro plano, el morro hacia arriba o el morro hacia abajo. Cuando va así, está en modo crucero. Cuando es así, va a subir, y cuando es así, o va a aterrizar o va a chocar. Lo que pasó con esos dos aviones, con esos dos Boeing, el 737 MAX, tuvo un gran problema con la actitud del avión. Entonces, más adelante voy a explicar lo del avión para ayudarnos a entender, ¿no?, cómo cambiar nuestras actitudes, ¿no? El versículo clave de hoy es Romanos 12:2. ¿Lo tenemos aquí? Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay dos palabras aquí claves. Las dos palabras claves es conformarse y transformar. Conformarse y transformarse. Conformarse es ser idéntico a algo, tener las mismas características, tener la misma forma, conformarse. Hacer y actuar como los demás. En el contexto bíblico es actuar de forma idéntica a los del mundo. Como está hablando Pablo aquí, está diciendo que no tenemos que actuar, pensar, experimentar las emociones ni tener las mismas actitudes que los del mundo. Los del mundo en ciertas circunstancias actúan de una forma u otra. Reaccionan también cuando reciben noticias buenas, malas, regulares, de una forma, pero nosotros como cristianos, dice que nosotros no podemos conformarnos a este siglo. Este siglo es el sistema mundial, la cosmovisión. ¿Entendéis lo que es la cosmovisión? La cosmovisión es cómo nosotros vemos el mundo. ¿Cuál es nuestro concepto del mundo, de la sociedad en la cual vivimos? Esa es nuestra cosmovisión. Puede ser una cosmovisión desde el punto de vista de un comunista, puede ser una cosmovisión desde el punto de vista de un pobre, de un rico. Cada uno va a tener una visión propia de cómo es el mundo, cómo funcionan las cosas y qué lugar tiene esa persona en ese conjunto de cosas. Esa es la cosmovisión. Entonces dice que nosotros no podemos ser iguales que los demás. No podemos pasar por el mundo camuflados. Tiene que haber alguna diferencia en nosotros. La gente tiene que ver algo diferente en nosotros. No solo por las palabras, sino también por la forma en que nosotros nos comportamos con ellos.
nuestra forma de reaccionar ante las cosas de la vida, ante las cosas buenas o las cosas malas de la vida, ¿no? Y el transformarse viene de la palabra griega que es metamorfoso o metamorfosis. Nosotros tenemos la palabra en español metamorfosis, ¿verdad? ¿Y qué es metamorfosis? ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo se usa? Cambiar. Pues entonces, ¿por qué no usamos entonces la palabra cambiar en vez de metamorfosis? Metamorfosis quiere decir un cambio ¿cómo? Progresivo, pero ¿qué más? Radical. Esa es la palabra que está buscando. Es una transformación radical. Podemos verlo en el ciclo de vida de una mariposa. ¿Cómo empieza una mariposa? Un gusano. Después, el gusano se transforma en... Podéis usar la palabra porque es una palabra científica. Capullo. Se puede usar la palabra, no pasa nada. No es un insulto cuando se usa en el término científico. Un capullo, y del capullo sale la mariposa. ¿La mariposa se parece al capullo? ¿El capullo se parece al gusano? No, porque hay una transformación total. Eso es lo que es transformarse. Una transformación tal que es irreconocible. Realmente lo que está diciendo aquí Pablo es que tiene que haber una transformación en nuestras vidas tan fuerte que si una persona que nos conoce antes y después va a decir, no es la misma persona. ¿Quién ha escuchado alguna vez después de recibir al Señor, pero tío, no eres la misma persona? ¿Alguien te lo ha dicho? Pues enhorabuena, eso quiere decir que hay un cambio visible en vosotros y vuestros amigos lo han visto. También, cuando está hablando Pablo de eso, de cómo comportarnos, cómo reaccionar, está diciendo que nosotros no podemos reaccionar como los demás. Cuando recibimos malas noticias, no deberíamos derrumbarnos, no deberíamos decir, ese es el fin del mundo, ante la muerte, ante la enfermedad, ante las dificultades, ante un despido, ante cualquier revés en la vida, nuestra reacción no tiene que ser igual que las reacciones de los del mundo. No puede ser. Dios quiere cambiar nuestra mente y Dios quiere cambiar nuestras actitudes. Las actitudes son tan importantes, especialmente cuando son malas, porque definen la persona. Las actitudes te definen, tus actitudes te definen mucho, porque son resultados de los pensamientos y de las emociones. Tú actúas de una forma. Entonces, ¿por qué, según este versículo, Romanos 12:2, es tan importante cambiarnos? Porque necesitamos una transformación tan potente. La respuesta está en el mismo versículo. ¿Dónde está? ¿Para qué necesitamos cambiarnos tanto? Porque Dios pide un cambio tan... ¿Para qué? Lo pone aquí, ¿no? Aquí, estas dos palabras introducen la razón. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero explicar un poquito cuál es el proceso de la transformación que Dios empieza en nosotros. Cuando empezamos con la transformación de nuestra mente, por medio de la Biblia, por medio de la oración, por medio de pasar tiempo con el Señor, lo que ha dicho Nathan, simplemente estar con Dios te va transformando. Cuando empezamos, puedes conocer la buena voluntad de Dios. Vas a conocerla, vas a decir, es verdad, lo que Dios quiere de mí es algo bueno. La voluntad de Dios es buena en mi vida. Pero todavía, al principio, como conocer la voluntad de Dios, como estudiarle la Biblia, orar, es un poco duro y al principio no es muy agradable, porque no estamos acostumbrados a la palabra de Dios. Es un trabajo que nosotros tenemos que esforzarnos, porque al principio en la vida cristiana
las cosas no vienen solas, mira, tampoco al final. Pero bueno, al principio todos los términos son nuevos, los conceptos son nuevos y es un cambio muy grande para nosotros. Pero empezamos a conocer la buena voluntad del Señor. Luego, mientras sigues transformando tu mente, leyendo la Biblia, más estudiando la Biblia, meditando sobre la Biblia, teniendo comunión con los cristianos, asistiendo a las células, etcétera, etcétera, esto ya, el conocimiento de la voluntad de Dios se vuelve agradable. Entonces, como dice aquí, la buena voluntad al principio de Dios se vuelve agradable. A ver, ¿qué pasa? Se vuelve agradable y por fin, cuando ya tu mente ya está transformada, para ti la voluntad de Dios es perfecta. Ese es el proceso. Empieza siendo buena, pero no es agradable al principio. Después se vuelve agradable. ¡Ay, qué guay! Estoy haciendo las cosas según la voluntad de Dios y las cosas me van bien. Pero no deberíamos quedarnos ahí. Deberíamos luchar y seguir para llegar a conocer y vivir dentro de la voluntad perfecta de Dios. Si yo quiero hacer la perfecta voluntad de Dios, yo tengo que tener la mente completamente transformada. Y uno puede decir, ¿eso es posible? En una vida uno se puede tener la mente totalmente transformada. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Dios no pide perfección, hemos cantado esta mañana. Lo que Dios pide es trabajar hacia la perfección, con la perfección en mente, como la perfección, como la santidad en mente. Y así vamos a poder saber cuál es la perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo entonces logramos esa transformación total? Pues es un proceso que tarda, no se hace de un día para otro, ni de un año para otro. Va a necesitar mucho tiempo, pero es posible. Cuando ya tenemos la mente renovada por completo, la voluntad de Dios, lo que nosotros vamos a hacer va a ser perfecta para Dios. Todas las cosas nos van a salir bien. Eso puede sonar como, no, pero eso es imposible de hacer. No es imposible. Si fuera imposible, no estaría en la Biblia. Eso se logra pensando lo que dice la Biblia. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, tenemos que pensar en eso. Todo lo honesto, todo lo justo, lo que ha dicho hoy Ralph, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, tenemos que pensar en eso. Esa es la transformación de la mente. Empiezas a transformar tu mente pensando de una forma diferente. Los pensamientos llevan a los sentimientos y los sentimientos te llevan a la acción. Ese es el proceso. Y cuando actuamos con ciertas actitudes. Las actitudes se pueden ver de muchas formas, se pueden ver hasta en grupos. Por ejemplo, cada familia tiene ciertas actitudes. Los hijos de los padres, casi todos los hijos tienen las mismas actitudes porque las han aprendido de sus padres. Hay países con diferentes actitudes. Tú vas a un país y tú notas que la gente tiene otra actitud. Puede ser buena, puede ser mala, puede ser simplemente diferente, pero hay una diferencia de actitud. Eso pasa también en las iglesias. Hay iglesias que tienen ciertas actitudes, otras con otras actitudes. No necesariamente tienen que ser malas, pero son diferentes las actitudes, ¿no? En las empresas tienen actitudes diferentes. Entonces, las actitudes se pueden encontrar en diferentes grupos. Y así vas a notar algo diferente. Entonces, hoy os voy a hacer una pregunta al principio. ¿Cómo son hoy tus actitudes? ¿Qué actitudes tienes? ¿Tienes actitudes buenas? ¿Actitudes regulares? ¿O actitudes malas?
Yo sé que yo soy el Mr. Mala Actitud. Yo, durante toda la vida, yo he tenido malas actitudes y ella me las ha dicho, y Cristina, hasta la saciedad. Y yo pensaba, no, yo no tengo malas actitudes, porque también Satanás te engaña. Pero las actitudes son muy fuertes. Tus actitudes muestran tu verdadero yo. Realmente son más fiables tus actitudes que tus palabras, porque tus actitudes te salen automáticamente. Tus palabras tú las puedes medir, tú les puedes cambiar, pero es muy difícil fingir tus actitudes, porque son algo como naturales. Entonces tus actitudes te delatan más que tus palabras. Y la cara es el reflejo de tu actitud. Por ejemplo, los que somos padres, le decimos a nuestros hijos, por favor, ¿puedes sacar la basura? ¿Es una buena actitud o una mala actitud? Es una mala actitud. Bueno, es un embarazo, dice Carlos. No sé. Hijo, ven aquí. Hijo, ven aquí. ¿Esa es una buena actitud? No. ¿Es un pecado fuerte? No, es una mala actitud. El hijo. Hijo, deja lo que está haciendo. Hijo, deja lo que estás haciendo y recoge tu habitación. El hijo sigue leyendo. Tranquilo, ¿eh? No te contesta mal, no entra en discusión contigo, pero no te hace caso. Esas son malas actitudes. En niños, ¿qué tal las malas actitudes en los adultos? ¿Qué actitudes malas tenemos nosotros? A ver, algún valiente que nos diga cuáles son una de sus malas actitudes. ¿O no tenéis malas actitudes? Bueno, es que lo tengo muy fácil. A ver, Becky. No la conozco, ¿eh? Es una chica que se llama Becky, no la conozco. ¿Cuáles son una de tus pocas malas actitudes? Doña Caras. ¿Sí? Llamamos Doña Caras. Becky, ¿me haces un té? O una de sus actitudes es, Becky, ¿me haces un té? Y no me contesta. Como que no me oye, ¿no? Esperando que no le voy a preguntar otra vez. Pero sí. Bueno, las actitudes... ¿Qué? Total. Iba a decir que las actitudes que tienen mis hijas las han aprendido o de mí o de Cristina. O de mí. Porque Cristina no tiene ninguna mala actitud. Nunca ha tenido mala actitud. ¿A que no? Y está grabado, ¿eh? Está grabado. O sea, ella va a coger esto y va a ponerlo en un meme. Cristina no tiene malas actitudes. Así. Pero yo reconozco, muchas veces yo me veo como el hijo de la Biblia, cuyo padre dice, oye, hijo, ve al campo y trabaja. Vale, papá. Sí. Yo no me veo reflejado en este, que dice que sí y después no va. No, yo me veo reflejado en el que me dice Emma, oye, puedes hacer eso. Es que Emma, ese es muy difícil, mira, es que... Y empiezo a poner excusas y cosas así. ¿A que sí? Total. Que son malas actitudes. Entonces, aunque uno quiere como no tener malas actitudes, te salen automáticamente. No como las palabras. Como he dicho antes, las palabras las puedes medir. No puedes decir nada, te puedes callar, pero las actitudes, lo siento, pues es que son muy malas. Fíjate esto. Dice, nuestras actitudes o atraen a la gente hacia nosotros o repelen a la gente de nosotros. La gente con buena actitud tiene muchos amigos. La gente con malas actitudes tiene pocos amigos.
Entonces, ¿tienes muchos amigos o tienes pocos? Entonces, a lo mejor es tiempo de revisar tus actitudes. Porque ¿quién quiere estar con una persona que siempre dice que no? O te pone pegas. Encuentra pegas donde no hay pegas, pero las encuentra, ¿no? Entonces, vamos a mirar 7 verdades sobre nuestras actitudes. 7 verdades. En primer lugar, nosotros escogemos nuestras actitudes. Nadie las escoge por nosotros. Yo mismo decido tenerlas. Nadie me dice, tú tienes que tener esa mala actitud. Las escogemos nosotros. Proverbios 3, 31 al 32. ¿Ya? Vale. Dice, no envidiéis al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. 32. Porque Yahvé abomina el perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Pon el anterior. Por favor, el 31. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. ¿Qué está diciendo aquí? Nosotros no podemos decir, yo tengo esa mala actitud porque alguien me la ha dado o alguien me ha hecho ser así. No, yo escojo tener mis actitudes. Yo escojo y decido actuar de la forma en que yo actúo. Hay un hombre que se llama Viktor Frankl, que era un judío austriaco que estuvo en los campos de concentración nazis, ¿no? Estuvo en como 3 o 4 campos de exterminio, en esos campos de concentración. Y él es famoso porque él decidió, en medio del horror que él estaba viendo, le metieron a toda su familia en ese campo de concentración, mataron a su madre, a sus hermanos, a su padre creo que también. La única persona que sobrevivió de su familia era su hermana. Mataron a toda su familia menos a su hermana. Y él decidió, en el campamento, él decidió tomar una decisión. Y él dijo a sí mismo, yo no voy a odiar a esos alemanes que han matado a mi familia, que me han dejado en un estado deplorable, mira, soy un esqueleto. Yo no los voy a odiar, yo no voy a tener rencor con ellos. Y yo voy a decidir ser feliz en medio del horror de los campos de concentración. Y ese hombre sobrevivió, fue psiquiatra, fue conferencista, murió en el año 97 con 92 años, después de haber pasado los horrores de estar en un campo de concentración, pero él es famoso porque él dijo, mira, yo decido tener buena actitud. Y le funcionó, le salvó la vida. Él dice, mira, gracias a esa actitud que él tomó, viendo alrededor muerte, horrores, torturas, vejaciones, o sea, todo lo que hacía el ejército nazi, él tomó la decisión firme de no culpar a los alemanes, de no tener rencor de ellos y de ser feliz en medio de ese horror. Segundo ejemplo, las actitudes no son causadas por la gente o por mis circunstancias. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, ay no, si mi circunstancia fuera diferente, yo no tendría esas malas actitudes, yo sería diferente? Eso es mentira, mentira. Las circunstancias no determinan tus actitudes. Como he dicho antes, tú escoges tener las actitudes que tienes. Por ejemplo, Adán y Eva, ¿dónde vivían? ¿En un sitio horrible? No, vivían en la perfección, en el lugar perfecto. Andaban todos los días con Dios, hablaban con Dios, tenían las condiciones perfectas. Sin embargo, pecaron, cayeron y tuvieron malas actitudes. Entonces, no son las circunstancias las que dictan tus emociones. David
el rey David. Fíjate una cosa curiosa de David. En sus peores momentos de angustia y miedo fue cuando él tenía sus mejores actitudes. Hoy ha citado Nathan el Salmo 143 y 144 y después los he leído y son, de angustia. Y en ese estado de angustia, de miedo, David tuvo sus mejores actitudes. Fíjate que él dice, aunque ande por el valle de la sombra de la muerte, no dijo de la sombra del dolor de cabeza o de la sombra de que me han despedido, no, el valle de la sombra de la muerte, dice, yo no temeré. Tomó la actitud de no temer, de no tener miedo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Pero David, fíjate, el mismo David que tuvo muy buenas actitudes cuando le iba muy mal en la vida, cuando se relajó, cuando no tenía ya dificultades ni problemas, tuvo sus peores actitudes. Con Betsabé, ¿cuándo le pasó lo de Betsabé? No, Betsabé sí se llama, ¿no? Betsabé sí, con Betsabé. ¿Cuándo fue? ¿Cuando estaba en medio de una guerra? No, ¿cómo empieza el capítulo? En la primavera, cuando los reyes van a la guerra, David una tarde después de dormir la siesta, subió a su patio de arriba y no estaba donde debería haber estado, en la guerra. Por tanto, no tenía ninguna dificultad, ningún problema, y es cuando él tuvo las peores actitudes. Lo mismo, después de que había conquistado a los filisteos y había paz en Israel, decidió también hacer un censo, cosa que Dios le reprochó muy fuerte. Por tanto, eso prueba que las circunstancias no tienen nada que ver con nuestras actitudes. No tienen nada que ver. No puedes disculparte diciendo, no, es que yo soy así porque mi infancia era horrible. No, si tu infancia fue horrible, pues lo siento. Lo siento mucho. Y Dios dice lo mismo. Dios dice, lo siento, pero es que lo tienes que superar. Y así es. Nosotros no podemos estar toda la vida lamiendo nuestras heridas. Tenemos que buscarle a Dios y buscar la sanidad de Dios y no tener las mismas malas actitudes toda la vida. 3. La felicidad, al igual que el agradecimiento, la confianza, la fe, etcétera, etcétera, es una actitud que nosotros escogemos también tener. Al igual que tú has decidido escoger malas actitudes, puedes escoger buenas actitudes. ¿Cómo no? La felicidad verdadera viene como resultado de vivir una vida de agradecimiento hacia Dios y los demás. Uno puede decidir ser feliz. Yo tenía discípulos en Londres. No puedo usar eso, no, porque está David de Londres y ya están algunos de Londres. A veces uso los ejemplos que tenía discípulos en Londres, pero estoy hablando de los discípulos de aquí de Madrid, para que no se sienten así señalizados. Están mis discípulos delante aquí, entonces tampoco puedo usar estos. Cuenta la historia de un hombre, de un pastor que tenía discípulos. Tú puedes escoger ser feliz. Ese otro pastor de un pueblo por ahí tenía un discípulo que no sabía lo que era la felicidad. Y ese pastor le decía, pero a ver, tú puedes escoger ser feliz. No, con mis circunstancias, no, con la mujer que tengo, no, con mi trabajo, con mis hijos, yo no puedo. Pero no lo decía así porque hablaba otro idioma, porque no era uno de España. Y yo le decía, pero tú puedes escoger ser feliz. Tú puedes escoger ser agradecido con Dios. No, es que no lo puedo. Echando la culpa a sus circunstancias. Pero no es así. Otra cosa que es muy fuerte, las actitudes obviamente tienen consecuencias. Toda actitud, buena o mala, tiene sus consecuencias, ¿no? Las malas actitudes tienen malas consecuencias. Las buenas actitudes tienen buenas consecuencias. Dios recompensa las buenas actitudes. Dios recompensa.
y te recompensa muy bien cuando tú tienes buenas actitudes. Pero cuando tienes malas actitudes, Dios tiene que disciplinarte, al igual que los padres. Los padres tenemos que disciplinar a nuestros hijos cuando vemos que tienen malas actitudes. Porque una cosa también que vi cuando lo estaba preparando este tema, que las actitudes no corregidas se convierten en comportamientos. Y es mucho más difícil corregir un comportamiento que una mala actitud. ¿A que sí? Entonces, padres, cuando veas tus hijos con esto otra vez, ¿y por qué yo? O simplemente silencio, es la hora de corregirlos. Porque luego van a tener comportamientos así y va a ser mucho más difícil. Y como he dicho antes, las malas actitudes llevan a malas consecuencias. Entonces, igual, por no corregir a tiempo una mala actitud, quizás tendrás que ir a visitar a tu hijo en la cárcel. Así de fácil. Si tú no corriges las malas actitudes en el momento, esas actitudes se convierten en comportamientos, en estilos de vida, y si son malas, van a ser un mal estilo de vida. Entonces, no puedes venir aquí llorándonos, es que mi hijo se ha metido en... Pues te lo dije, vamos a ayudarte, obviamente vamos a ayudarte, pero puedes ahorrar el disgusto, corrigiendo a tu hijo a tiempo, cuando ves en él las malas actitudes. Pero hay un problema, es que los padres con sus hijos tienen un velo y no ven las malas actitudes de sus hijos. Los demás sí. Los demás vemos todas las malas actitudes de los demás hijos, pero las nuestras no. Entonces, cuando tu líder te dice, oye, tu hijo o tu hija tal, hazle caso. No digas en tu corazón o no digas a la cara de tu líder, es que mi hijo no es así. Sí, porque tu hijo es así. Y si te lo dice 2 o 3, hay un dicho, ¿no, Kiki? Si te dice tonto una vez, o algo como es, si te 2 o 3 veces, tenéis que ser cierto. Si alguien te dice tú eres tonto, olvídalo. Pero si 2 o 3 personas te lo dicen, pues tiene que ser cierto. Entonces, si 2 o 3 personas te dicen tu hijo es así, o tu hijo tiene esa actitud, tú no puedes decir que no. Entonces, siguiendo a lo que ha dicho Nathan, disciplina a tiempo las malas actitudes en tus hijos. Y también cambia a tiempo las tuyas, porque tus hijos son un reflejo de ti. Tus hijos pueden escuchar tus palabras, pero como ha dicho Nathan, lo que influencia más a tus hijos son tus actos, son tus acciones, porque no son tontos. Esa es una cosa muy fuerte, el quinto punto. Dice, las buenas actitudes preceden y predicen el éxito, el favor y el crecimiento. Repito, las buenas actitudes preceden, o sea, van antes, van por delante, y predicen el éxito, el favor y el crecimiento. Pero las malas actitudes preceden y predicen el fracaso y la misericordia. La miseria, perdón. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo que preceden y predicen? Pues sí, las malas... Tú puedes ver una persona con unas malas actitudes. Si esa persona no cambia, tú puedes decir con bastante cierta seguridad, esa persona va a terminar de una forma u otra forma. Porque preceden y predicen. Una persona con buenas actitudes, tú puedes decir, esa persona va a ir lejos en la vida. Y así es. Las personas con malas actitudes no van tan lejos en la vida como las personas con buenas actitudes. Mirando las actitudes de alguien te da una buena idea de cómo va a ser en el futuro. Tú miras un adolescente de 20 años, miras sus actitudes, más o menos puedes predecir si ese chico
va a tener éxito o no en la vida, si no cambia, ¿eh? Estoy hablando si sigue su curso. Si obviamente cambia, Dios es misericordioso y le puede cambiar el rumbo de su vida por completo. Pero si la persona no cambia, o por un lado o por otro lado. Entonces, ¿cómo respondes tú ante los golpes de la vida? ¿Cómo respondes tú? ¿Cuál es tu reacción ante una mala noticia? ¿Qué actitud decides tomar? ¿Una actitud negativa? ¿Una actitud de echarle la culpa a Dios? Lo que ha dicho antes Ralph. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no tengo coche? Esas son actitudes. Pero Ralph a tiempo, pues, se corrigió. ¿Cómo actúas tú ante una buena noticia? ¿Cómo actúas ante una buena noticia? También. Entonces, las actitudes son muy importantes. ¿Tus actitudes son terrenales? ¿Todavía no tienes tu mente transformada? ¿Todavía no tienes la mente transformada o estás en el proceso de la transformación? Cada uno tiene que decidir. Hay una cosa que, yo no sé si es cierto, pero yo creo que la vida nos ha mostrado. Hay ciertos tipos de temperamento que tienen más tendencia a tener malas actitudes. Alguien se ríe. A ver, ya empezamos. Yo no sé si eso es cierto. A mí me han dicho muchas veces que hay personas con ciertos temperamentos que tienen más malas actitudes. Yo creo que no. Yo creo que todos tenemos malas actitudes. El problema es que con ciertos temperamentos tardan más en reaccionar. ¿Sí o no? Tardan más en reaccionar. Yo no quiero nombrar ningún temperamento, ningún tipo de temperamento, porque no quiero que la gente pues, se ponga mal conmigo. Los que se ponen mal. Porque los hay que les da igual lo que yo diga. Pero bueno. Pero así es. Yo he tenido muchas malas actitudes en la vida, muchísimas, y no, me decían, sí tienes mala actitud, pero que no, yo no soy tan malo, yo no tengo las actitudes tan malas. Me lo decía Emma, me lo ha dicho Cristina, me ha dicho gente, y yo pensaba, no, hombre, no, yo soy una persona tranquila, yo no tengo malas actitudes, pero el Señor desde hace unos meses pues, me está dando muchos palos acerca de mis actitudes. He tardado muchos años en reconocerlo, pero estoy en el proceso. Y la verdad es que duele. Duele reconocer que tenéis malas actitudes, pero después, cuando Dios opera en ti y cuando tú ves que estás cambiando, qué alegría. Cuando... Por ejemplo, en nuestro matrimonio, no voy a contar ningún secreto, Cristina, ni nada así, nada comprometedor. Yo vi que Cristina empezó a cambiar hacia mí. Ese cambio hacia mí provocó en mí también un cambio hacia ella. ¿Y cuándo? Pues ayer. Pero ¿es verdad o no es verdad, Cristina? Ella, mira, yo como tengo malas actitudes, pues mira, pero ella decidió cambiar sus actitudes hacia mí. Y yo lo noté y yo empecé a cambiar mis actitudes hacia ella. No sé si hacia los demás, pero hacia ella por lo menos sí. Y nuestro matrimonio ha cambiado muchísimo. Simplemente porque ella decidió cambiar su actitud hacia mí y yo hacia ella. Entonces, matrimonios, si podéis llegar a esa conclusión, guay, cambia tu actitud con tu pareja y tu pareja va a cambiar. No esperes que tu pareja cambie antes que tú, no. En este caso, yo siempre decía que Cristina, y ella decidió cambiar, no por mí. Yo no puedo convencerle de nada, pero ella empezó a cambiar. ¿Y cómo
como ha habido y como hay ese espíritu de Jezabel. Sí, pero no voy a mencionar nada más. Voy a rebobinar. Como hay ese espíritu de Jezabel, pues nos hemos dado cuenta que ha habido muchas malas actitudes, ¿no? Los unos contra los otros y los otros contra los unos. Pero la verdad es que cuando tú ves en alguien un cambio de actitud, tú cambias de actitud. Lo guay sería que tú primero cambias de actitud para ver el cambio en la otra persona, pero si no puedes, por lo menos reconoce que la otra persona está cambiando. Y si la otra persona está cambiando, pues tú vas a cambiar si realmente quieres cambiar. No es imposible no cambiar. Porque si no, Romanos 12:2, pues no estaría en la Biblia. Dice que sí podemos transformarnos. Y ha sido una transformación en nuestro matrimonio, por las actitudes, no por otra cosa. Una cosa también, las actitudes se pueden transferir, se pueden pegar. ¿No te has dado cuenta que cuando tú vas con una persona con malas actitudes, una persona gruñona, tú terminas también así como con una mala actitud, como se te pega, ¿no? Pues eso, por ejemplo, mira, Lucas 9, del 51 al 55. Vamos a hablar de los dos mejores discípulos, casi. Y mira cómo... Uy, qué guapo este señor, ¿quién es? Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ese es Jesús, ¿vale? Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Los samaritanos eran como una secta del judaísmo y los judíos consideraban que los samaritanos no eran 100% judíos. Eran como una mezcla. Y además los samaritanos no adoraban en Jerusalén, en el templo, sino tenía su propio monte y tal. Entonces... Mas no le recibieron, obviamente, porque había mucho conflicto. Es como cuando entras en Cataluña. Que no. Es cuando entras en Francia. Entonces, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Entonces, le trataron mal al rey del universo, los samaritanos. Entonces, los dos discípulos, mira, una mala actitud de los samaritanos, ¿verdad?, de no aceptarle. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, los discípulos que habían estado casi 3 años con el Señor, porque estamos hablando al final de su ministerio, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? En primer lugar, ¿ellos tenían poder para hacer eso? Yo creo que no. A ver, imagínate Juan diciendo, ¡que caiga fuego del cielo! No. Pero fíjate, de la mala actitud de los samaritanos se los pegó a estos dos, que eran discípulos de Jesús. Y mira, cuando dice, mira, vamos a hacer que... Entonces, las actitudes sí se pueden transferir y se pegan. Tú andas con una persona con malas actitudes y se te pegan las suyas. La última verdad. Las actitudes son un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. O sea, nuestras emociones. Proverbios 27, 19. Para ya ir terminando. Otra vez este señor. Tenía el mismo nombre que yo, fíjate. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. O sea, cuando tú miras en un charco, el charco te refleja la cara, ¿verdad? Dice lo mismo, así es el corazón del hombre al del hombre, ¿no? El corazón muestra o refleja lo que hay
dentro de ti. Si tu corazón está mal, vas a tener malas actitudes. Lo dice aquí. Volviendo al principio, cuando hablé de la actitud de un avión, ¿vale? Hay una imagen que quiero que me proyecten, por favor. Cada avión tiene este instrumento, ¿vale? Se llama horizonte falso o horizonte, ¿cuál es la palabra? Artificial. Cuando uno está en un avión y no ve porque hay nubes, porque está volando a través de las nubes, ¿cómo sabe el piloto que el avión está bien? Si va así, si va así, o si va así o así. ¿Cómo sabe? Porque él no puede ver el horizonte por las nubes. Entonces, un piloto experimentado mira esto y cuando estas dos partes van en línea con esto es el horizonte. Esto es la actitud del avión. Entonces, en este caso, el avión, ¿cómo va? Así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Y va hacia abajo o hacia arriba? No, no va bien, pero va con un ala así. Entonces, si el piloto no corrige esa actitud, el avión va dando vueltas, pero de una forma descendente. Imperceptible para el piloto. Está en las nubes o es de noche. Entonces, el avión va bajando, va bajando, va bajando hasta que se estrelle. Entonces, los cristianos tenemos este indicador de actitud que se llama, es que no lo tengo aquí, la Biblia, ¿vale? Tengo una Biblia electrónica. La Biblia es donde, cuando estamos en una posición en que no podemos ver bien las cosas, hay confusión en nuestra mente, hay oscuridad sobre nosotros, tenemos siempre la Biblia para ayudarnos. La Biblia es la palabra de Dios. Los salmos están llenos de ejemplos de buenas actitudes de David. ¿Por qué? Porque los salmos mayormente hablan de sus problemas. Cuando David huía de Saúl, cuando estaba con dificultades y problemas. Entonces eso fue el mejor o la mejor época para David en cuanto a sus actitudes. Entonces, lee los salmos. Mira lo que dice. Los proverbios hablan también mucho acerca de las actitudes. Como las actitudes son un reflejo del corazón del hombre, pues te identifica muy rápido. La Biblia hace la misma función que esto, te dice dónde está el horizonte. El morro del avión puede tener 3 posiciones, hacia abajo, posición crucero o hacia arriba. Las malas actitudes nos van a llevar morro abajo. Y si no lo corregimos, o si no corregimos nuestras actitudes, vamos a estrellar. Si va el morro así, estamos en modo crucero. Estamos pasando por la vida, pero sin ni pena ni gloria. Estamos así, por la vida. Dios quiere que nosotros tengamos la actitud de morro arriba, para subir por encima de las circunstancias, para subir por encima de las malas noticias. Quiere que tengamos buenas actitudes, porque una buena actitud ante la vida vale mucho. Y una mala actitud ante la vida te destroza la vida de los demás, la tuya también, pero los demás que están alrededor de una persona con malas actitudes. Lo que tienes que hacer es coger la Biblia, leerla, estudiarla, memorizarla, meditar en ella. Ella es tu indicador de actitud. Si tu líder te dice, mira, he detectado en ti esto y esto, no lo descartes, no digas no puede ser. Dile, vale, muchas gracias, aunque te duela, porque te va a doler. Cuando alguien que te dice, tú eres un ñoño, o tú eres un flojo, o tú eres no sé qué, te duele, ¿verdad? Pero
Tu líder quiere ayudarte. Cuando tú lees la Biblia y Dios te deja en descubierto, en privado, qué guay, porque Dios es misericordioso. Dile, Señor, perdóname, he tenido malas actitudes, tengo malas actitudes acerca de la vida. Yo soy don quejas. Me gusta quejarme. En el coche me quejo muchísimo. En la vida me quejo muchísimo. Y yo reconozco que tengo que cambiar. Quiero cambiar y Dios me está cambiando. Si me puede cambiar a mí, os puede cambiar a vosotros. Yo no soy nadie más especial que vosotros. En muchos aspectos soy peor. Pero soy hijo de Dios, Dios es mi Padre, y Dios me quiere corregir, y Dios me está corrigiendo. Y estoy feliz. Estoy contento con el trato que Dios me está dando, porque está dando fruto en mi vida. Dios resiste al altivo, pero da gracia al humilde. Tú hoy escoge qué actitud quieres tener ante la vida. Puedes estar en el lado de los que tienen actitudes buenas o puedes estar en el lado de los que tienen actitudes malas, que son losers. En inglés, loser. Ya no se dice loser como antes. Hace 15 años decían loser, así, perdedor, así. Pero los que están en el lado de las malas actitudes son los perdedores. ¿Por qué? Porque pierden el gozo. No tienen gozo en sus vidas. Pero los que están en el lado de las buenas actitudes dan gracias a Dios, son agradecidos, son personas afables, amables. Y es un placer estar al lado de una persona con buenas actitudes. ¿Amén? Amén. Vamos a alabar a nuestro Señor para terminar. ¿Vais a cantar una canción? ¿O habéis subido aquí para figurar? Bueno, quiero orar. Toca un poco de música y después ya. Señor, muchas gracias porque tú eres nuestro Padre y como Padre tú ves nuestras malas actitudes. Tú ves nuestro corazón, tú ves lo que causa nuestras malas actitudes, tú ves la raíz. Y te pedimos, Espíritu Santo, en esta tarde, que tú empieces a trabajar en la raíz de nuestras malas actitudes. Perdónanos por no tener, Señor, actitudes correctas hacia la vida, hacia el servicio, hacia el obedecer, hacia la iglesia y hacia ti. No puedo decir que han sido las circunstancias, porque hemos visto que no. Por eso, Señor, te pido perdón. Yo quiero cambiar. Espíritu Santo, tú eres el único que me puede cambiar. Por eso yo corro hacia ti hoy con mis brazos abiertos para que tú me recibas y que tú me ayudes a cambiar. Yo quiero tener esa actitud de tener el morro hacia arriba porque yo quiero superar las dificultades. Yo quiero tener una actitud positiva en la vida en ti. Jesús pudo haber tenido muchas malas actitudes con muchas razones. Pero la Biblia dice que Él no tuvo ningún pecado y como la mala actitud es pecado, pues no pudo haber tenido ninguna mala actitud. Y Él fue como un imán para todo el mundo. La gente fue atraída hacia Él. Señor, yo quiero atraer a la gente hacia mí para hablarles de Cristo. Yo quiero ser como un imán para los pecadores, para hablarles de Cristo, de tu amor, oh Dios. Por eso, ayúdame a través de la Biblia, háblame en mi devocional, háblame a través de mi líder, háblame a través de mi mujer, de mi marido, e hijos, estoy hablando ahora a los hijos. Guarda vuestras malas actitudes. Reconoce que las tienes. Porque preceden y predicen tus actitudes, tu vida futura. Si tú sigues con las malas actitudes y no cambias, tu
final no va a ser bueno. Pero la Biblia dice que el que tiene buena actitud y obedece a Dios con buenas actitudes y obedece a sus líderes y hace caso a lo que dice la palabra, va a tener una vida feliz, va a tener una vida próspera. ¿Y quién no quiere tener una vida feliz y próspera? Muchas gracias, Señor, por este campamento. Gracias por los temas, gracias por nuestros líderes, por la visión que aquí tenemos. No queremos tener mala actitud, como ha dicho Nathan, que hace frío, que hay mucha gente, que la gente que ronca al lado mío. Pues si no quieres que la gente ronque, pues quédate en tu casa, tranquilo, pero no vas a aprender cosas nuevas como aquí. Gracias, Señor, por este lugar. Gracias por el esfuerzo que hemos hecho durante muchos años para que hoy, Señor, podamos tener este lugar tan bonito. Cambia nuestras actitudes por amor a tu nombre, Señor. Y aprendí